Bendiciones, en este día quiero compartir una palabra en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca hacia la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues, dice la palabra, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Me llama la atención esta escritura porque no solamente habla de un milagro poderosísimo que ocurrió después de 12 años de esta mujer estar presa en cuarentena en su casa, aparte que era considerada inmunda, no podía salir ni tenía contacto con absolutamente nada externamente, todo en su hogar estaba inmundo, su cama, su ropa, sus pertenencias, y había padecido ya de muchos médicos, y dice la palabra, antes le iba peor. Pero quiero enfocarme realmente en lo que quiero transmitir a través de este mensaje. No solamente habla la palabra de Dios en este capítulo, en este verso, sobre un milagro que ocurrió en esta mujer que decía: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. Hay algo importante que hay que considerar, y es que había mucha multitud. Dice la palabra que la multitud apretaba a Jesús en camino a la casa de Jairo, de este principal de la sinagoga. Y me llama la atención porque si una multitud está allí alrededor de Jesús, apretándolo, tocándolo, y estaba con él, había una sola persona que logró absolutamente que hiciera salir poder, virtud y gloria de Jesús. Me llama la atención en considerar que esta mujer tenía algo que los demás, absolutamente nadie de esa multitud tenía. Porque bien es cierto que si la multitud le apretaba, ¿cómo pudo lograr una sola persona hacer que saliera poder y virtud de él? Es impresionante ver la necesidad de esta mujer, de la fe que tenía esta mujer, la convicción, la necesidad que tenía esta mujer de 12 años, que habla de gobierno, el número 12 habla de gobierno. Esta mujer ya había sido gobernada por esta enfermedad, pero había un deseo indescriptible, había una pasión indescriptible, había una necesidad indescriptible en esta mujer que hacía que el poder y virtud saliera de Dios. Cosa que no logró esta multitud, porque él preguntaba: ¿quién me ha tocado? Y bien sus discípulos le decían: pero Señor, mira que la multitud, vuelvo y lo repito, mira que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Sí, ¿quién me ha tocado? Porque logró esa persona hacer que de él saliera poder y virtud. ¿Qué me da a entender esto? Que muchas veces buscamos a Dios por necesidades quizás un poco egoístas o necesidades muy equivocadas. Si no hay necesidad de algo que tenía esta mujer, que era de ser salva, porque si nos ponemos a dar cuenta en el versículo habla de que no era que si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana, no dijo sana, dijo salva. Había una necesidad intensa en esta mujer de ser salva por encima de su enfermedad. A esta mujer no le importó que fuera apedreada, a esta mujer no le importó que fuese a morir en el intento, porque en aquel tiempo de la ley era considerada inmunda y por ley podrían apedrearla porque no podía tener contacto con la gente.
esta mujer le importaba más su salvación que cualquier otra cosa. Es más, ni su sanidad le importaba tanto como su salvación. 12 años bastó en esta mujer para entender algo que tú y yo tenemos que entender en este tiempo, y es que la salvación es muy preciada. Pero este deseo que esta mujer tenía de ser salva hizo que tocara a Jesús, cosa que la multitud que apretaba, porque ¿por qué seguimos a Jesús? Sería la pregunta. ¿Por qué buscamos a ese Jesús? Muchas de la multitud buscaban a Jesús porque tenían hambre, otros porque tenían necesidad de sanidad, otros porque probablemente pendiente de un chisme, otros pendientes de muchas cosas y menos de lo realmente importante. Jesús bien comenzó su ministerio hablando arrepentidos y convertidos. Se convirtió en esta frase favorita del apóstol Pablo. Hoy en día tenemos que aprender de esta mujer que nuestra necesidad mayor, aún por encima de nuestra sanidad, aún por encima de la ropa y el calzado y alimento, sea nuestra salvación. Oramos a Dios para que cada día Dios pueda tocar nuestros corazones y hacernos volver a Él con la necesidad como esta mujer la tenía, una necesidad de ser salva. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta palabra le haya bendecido en este día y procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.